tener una corona, dice Pablo, ¿no? Es decir, un galardón, un premio, un reconocimiento que se les da. Pero él dice, esa corona que estos reciben es corruptible, pero la corona que nosotros anhelamos es incorruptible. Y ahí viene entonces esa analogía con nuestra vida como hijos e hijas de Dios, como cristianos, mientras andamos en este mundo, ¿verdad? Estamos corriendo para alcanzar un día la patria celestial, ¿verdad? Y esa corona que recibiremos será una corona que no se pierde, que no pierde valor, ¿no? Preciosa la recompensa que nos espera. Entonces, dice Pablo, yo no corro, ¿no?, sin una meta, no corro sin un objetivo. Tampoco lo hacen los corredores en una olimpiada. Tienen un punto de partida, pero tienen un punto de llegada. No arrancan a correr y van para acá, para allá y no saben a dónde van. No, hay una meta, hay un fin al que tienen que llegar. Igual nosotros, hermanos. Nosotros estamos en esta carrera de la vida, tomados la mano de Jesús, y sabemos que tenemos un fin, ¿verdad? Sabemos, por supuesto, sabemos que si Dios nos llama a la patria, cuando Él quiera, bueno, esta vida aquí terrenal se termina, pero tenemos una eternidad, tenemos un fin, tenemos una meta, ¿verdad? Y si un día, bueno, nos toca irnos en las nubes con el Señor, bueno, ya nos encontraremos con todos nuestros hermanos, ¿verdad? Pero hay un fin, una meta. También Pablo decía que nosotros debemos correr, ¿verdad?, esta carrera poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. O sea que tenemos un fin, una meta, un punto al que queremos llegar cuando nos vayamos de este mundo, pero también todos los días de nuestra vida. Nuestro objetivo, nuestra meta como hijos de Dios debe ser más parecidos a Jesús cada vez. Amén. Y estamos en una época del año donde que más que menos, y siempre predicamos en la iglesia este punto, ¿no?, en el que se termina un ciclo, el tiempo, ¿no?, se ha definido desde hace muchos siglos ya, en horas, en días, en semanas, meses y tantos meses, un año, para ordenarnos, para ayudarnos, ¿no?, a ir procesando la vida en este periodo de un año, ¿no? Y entonces, cuando estamos terminando un nuevo año, muchos de nosotros tal vez nos sentemos a pensar, y si no, estaría bueno que lo hagamos, y a decir, bueno, ¿qué pasó este año con mi vida? ¿Qué pasó este año con mi vida? Pero no solo para decir, bueno, rememoremos todo lo que viví, ¿no? Todo lo que viví, lo bueno, lo malo, lo más o menos, sino también para evaluarnos como hijos de Dios, como hijas de Dios. Decir, bueno, en este año, yo tal vez en el comienzo del 2024, me tracé alguna meta, me tracé algún objetivo. ¿Los cumplí? ¿No los cumplí? ¿Los cumplí a medias? ¿Qué pasó? Como es tiempo de evaluaciones, a la par también es tiempo de proyectarnos, porque un año nuevo comienza. Entonces, es interesante que cada uno de nosotros diga, bueno, para el año que viene, y habiendo evaluado este año, ¿será necesario que retome alguna de las metas que me había trazado porque no llegué? ¿Porque tengo que revisarlas? ¿Será necesario que digamos, bueno, este año me voy a comprometer a esto, Señor, y a esto otro, y a esto otro? Tener un fin, una meta, es muy importante. Hoy, una de las grandes crisis de la humanidad, y especialmente en la juventud, es que no encuentran un propósito, no encuentran un porqué o un para qué, no hay metas, no hay fines. Entonces, cuando no hay una meta, no hay un objetivo, no hay deseo, no hay voluntad. Pero cuando lo hay, entonces nosotros dirigimos nuestro deseo, dirigimos nuestra voluntad y nuestras acciones, es decir, decimos, bueno, este es mi objetivo, estas son las acciones que llevaré adelante para alcanzarlo, para cumplirlo, ¿verdad? Cuán bueno es tener objetivos, cuán bueno es. El Señor Jesús tuvo objetivos, tuvo metas, ¿verdad? Él salió a los 30 años a predicar el Evangelio. Tuvo 3 años en los que hizo este trabajo, porque sabía que después le tocaba morir en la cruz por cada uno de nosotros y resucitar con poder al tercer día. Amén. Y tuvo objetivos durante este trayecto. Jesús tenía ya en su mente, Dios le daba las indicaciones acerca de, bueno, a dónde tenía que ir, con quiénes, cómo, qué hacer, qué no hacer. Y así fue haciendo la obra para la que había venido. Amén. Bueno, hermanos, a todos el Señor nos anima, a los niños, a los jóvenes, que hoy hay aquí unos cuantos, a los jóvenes, a los adultos,
a que nos tracemos metas, objetivos y podamos direccionarnos hacia ellos. Pero tenemos que comprometernos, amén. Así como el jugador olímpico se compromete, nosotros también tenemos que comprometernos para, vivir una vida de obediencia a Dios y llegar a ese legado, ¿verdad?, que Él tiene para nosotros, que durará por toda la eternidad. Amén. Cuando nos trazamos metas y objetivos, hermanos, también tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y hay algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer como hijos de Dios para tomar buenas decisiones y para trazarnos buenas metas. ¿Quieres saberlas? ¿Cuáles son esas preguntas? A ver, Nacho, ¿cuáles son las preguntas para tomar buenas decisiones? ¿Me hace bien a mí? ¿Me hace bien? ¿Le hace bien a los demás? ¿Le agrada a Dios? ¿Vieron qué sencillo? Cuando yo me trazo una meta y por ende voy a tomar una decisión para decir, bueno, hago esto, lo otro, es bueno que nos preguntemos, ¿esto me hace bien a mí? ¿Le hace bien a los demás? Porque no estamos aquí para nosotros mismos, estamos para bendecir a nuestro entorno. Y por sobre todas las cosas, ¿esto le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios? No se olvide estas preguntas. A veces nos embarullamos en nuestra vida y decimos, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Esta meta será? ¿Este objetivo? Sí, no. Pregúntese, ¿esto, Señor, te agrada a ti? Y la palabra es muy clara cuando nos habla acerca de aquellas cosas que sí le agradan a Dios y las que no. Esto me hace bien a mí, me bendice, bendice a los que están en mi entorno. Amén. Cuando nos trazamos esas metas y esos objetivos, también deberíamos preguntarnos, ¿quiero con esto glorificar a Dios? ¿Quiero con esta meta que anhelo alcanzar glorificar a Dios? ¿O tal vez será que me glorifique a mí misma? Voy a dar unos ejemplos simples. Y hay muchos jóvenes hoy aquí. Capaz que decimos, bueno, para el año que viene voy al club y voy a trabajar mi cuerpo, voy a sacar músculo, voy a esto, voy a lo otro. ¿Está mal? ¿Me hace bien? ¿Le hace bien a los demás? ¿Le agrada? Pero si eso se transforma en un fin en sí mismo, entonces tal vez estamos desplazando al Señor a darle toda la gloria a Él y entonces nos vanagloriamos nosotros mismos. Hay personas que a veces corren detrás de las finanzas. He conocido algunos casos de jóvenes preciosos que servían a Dios, que estaban trabajando en las cosas de Dios, empezaron a estudiar y empezaron a planificarse hacia un área, y eso está bien, pero el amor al dinero hizo que, entonces, ¿glorifico a Dios con eso o me estoy glorificando a mí? Es muy importante, hermanos, que nosotros nos enfoquemos más en las cosas de arriba, como hemos escuchado muchas veces de parte de Dios, que podamos atender los asuntos que tienen que ver con nuestro carácter y la piedad de un hombre y de una mujer cristianos, y que podamos entender que la vida cristiana no se trata de que Dios me ayude a cumplir con mis metas o con mis deseos o con mis sueños. No funciona así. Dios no está para ayudar a que nosotros, cumplamos con nuestras metas y sueños y deseos. Dios quiere que nosotros dejemos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos en sus manos y que abracemos el propósito que Él tiene para nuestras vidas, que podamos conocer ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame, dijo Jesús, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por eso está bueno preguntarnos también, Señor, en esta meta, en este objetivo que me he trazado, ¿habrá algo que impida que yo pueda cumplir con tu voluntad? ¿Habrá algo que impida a que yo pueda predicar de tu palabra? Recuerden que Dios dice que nosotros somos hechura suya y estamos hechos para buenas obras y llamados todos los cristianos a predicar de Jesús. Amén. Entonces, si no estamos seguros en enfocar nuestras vidas en el área que sea, y no importa la edad que tengamos, en alguna actividad o en alguna decisión que implique tal vez que este propósito no se cumpla, entonces estemos atentos, pongamos atención y dejemos que Dios
guíe nuestras vidas. Amén. Dios no solo quiere respaldar nuestras vidas, Dios quiere, en esta lógica de que sus metas, sus deseos para nosotros son lo mejor, quiere dirigirnos. Amén. Dirigirnos. Y cuando Él nos dirige, entonces también nos acompaña. Otra pregunta importante que podemos hacernos es: si me trazo esta meta o este objetivo, ¿cómo seré consistente? ¿Cómo lo alcanzaré? Amén. A veces nos trazamos metas, ¿verdad? Que son imposibles, de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna forma bien clara, de alcanzar. ¿Por qué? Porque no tenemos la consistencia, la forma de lograrlo. Amén. Entonces, cuando tenemos las motivaciones correctas, cuando estamos en comunión con Dios, amén, también tenemos que considerar, bueno, ¿cómo voy a mantenerme consistente? Y volvemos a lo mismo. Cuando tomamos una decisión para llegar a algún lugar o lograr lo que sea, entonces tenemos que generar un plan y tener acciones, ¿no? Llevar acciones adelante. ¿Qué es sobre nuestra vida espiritual? Seguramente muchos de ustedes, yo también lo he hecho, empiezo un año y decimos: Señor, este año me comprometo a orar todos los días, a hablar contigo todos los días, vamos a decir 30 minutos. Señor, este año me comprometo a leer la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, este año es el año. Amén. Pero tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a ser consistentes durante 365 días en el año? ¿No? Entonces, ¿cómo evitaré distraerme? A todos los jóvenes que hay aquí, pero no tan jóvenes también, ¿verdad? ¿Cómo haré? Tendré que dejar mi celular durante 30 minutos al día y tendré que conectarme con el cielo, con la palabra de Dios. Tendré que orar en ese tiempo. Amén. ¿Cómo haré? ¿Qué pasa si el tiempo que tengo no es suficiente? Tengo que buscar la estrategia para entonces llevar adelante ese plan que me he trazado para cumplir con esa meta. Amén. Y es bueno, como en todas las áreas de la vida, que nos disciplinemos, también en la vida espiritual. Amén. Es bueno que tengamos un compromiso, es bueno capaz que podamos orar junto con otro hermano, que nos aliente y que en el momento que sea de oración, digamos, bueno, estás pronto, yo también, estamos orando juntos, lee tal texto, lee tal otro, vamos por acá, porque de esa manera podemos motivarnos y salir adelante. Amén. Si hemos decidido que este año vamos a venir a un culto determinado, que no hemos podido venir, bueno, busquemos la forma para que entonces las acciones que llevemos adelante nos lo permitan. Amén. No basta con tener buenas intenciones, hay que tener un plan específico. Amén. Y es bueno. Tenemos que esforzarnos, hermanos. La gracia de Dios, hoy cantábamos gracia sublime, ¿verdad? Es la que nos ha rescatado, nos ha salvado. Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Más que creer, por supuesto, en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, darle nuestra vida a Él. Pero es buena la disciplina. Amén. Es bueno esforzarnos, es bueno para alcanzar las metas que nos hemos trazado. Amén. Ustedes vieron que hay muchos jovencitos que están tocando instrumentos, ¿verdad? Gloria a Dios por ellos. Se están esforzando, se han disciplinado, tienen que ir todas las semanas a clase, tienen que ensayar después. Los más grandes, los que tienen más experiencia, se han disciplinado. Dicen, no, esto sale así, de esta manera, para la gloria de Dios. Amén. Y así en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ustedes se acuerdan de un nadador olímpico, Michael Phelps? ¿Lo estoy pronunciando bien? Bueno, una vez yo miraba un documental sobre él. Él ganó muchísimas medallas de oro como nadador olímpico. ¿Y qué era lo que hacía? Comía muy bien, dormía muy bien y nadaba. Nadaba. ¿No? Entonces estaba todo el tiempo acumulando carbohidratos para ese entrenamiento físico que necesitaba. Descansaba muy bien y si no, estaba siempre en el gimnasio o nadando. Y bueno, de ahí que entonces obtuvo todas esas medallas. Y hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos también, en todas las áreas de nuestra vida, pero en lo espiritual vamos a esforzarnos. ¿Qué le parece si para el año que viene nos esforzamos
nos esforzamos en algunas cuestiones. Amén. Pablo les decía a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién debemos imitar? A Cristo Jesús. Amén. Decía Pablo en Filipenses 13-14, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, quiero compartirles algunas metas que tal vez como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, podamos trazarnos para el año que viene. Aparte de lo personal, de lo particular, de lo privado de cada uno, como hijos de Dios. En primer lugar, ¿qué le parece si nos ponemos la meta y nos esforzamos, nos disciplinamos para crecer como Jesús crecía? ¿Qué le parece? ¿Se acuerdan cuando Jesús era un niño? Dice la palabra de Dios que Él crecía, y crecía en estatura, obviamente, se estaba desarrollando, ¿sí? Crecía en sabiduría, y ¿qué más? En gracia para con Dios y los hombres. Amén. Qué tremendo que podamos para este año que viene decir: yo también quiero crecer. Quiero crecer en gracia, quiero crecer en sabiduría. En sabiduría. Señor, vamos a decirle: dame más sabiduría. La necesitamos. Y Dios nos va a dar sabiduría. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquel que obedece a Dios, cumple con sus mandamientos, recibe de Dios esa sabiduría de lo alto. Amén. Para vivir en este mundo. Estamos creciendo como cristianos, hermanos. Segunda de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a crecer también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Nos regocijamos, nos alegramos por todos los hermanos que este año terminaron una vez más el seminario, junto a su profesor Richard, ¿verdad? Nuestro hermano anciano. He escuchado a algunos jóvenes que me han dicho: capaz que el año que viene podría integrarme al seminario. Buenísimo, hacelo. Claro que sí, claro que sí. ¿Requiere una disciplina? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí. Pero los resultados son preciosos. Amén. Porque crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que crecer, hermanos. Crecer como crece un niño, que crece de estatura, que crece también, ¿verdad? En cuanto a su razonamiento, que va madurando, madurando. Como hijos de Dios, también nosotros tenemos que pensar que año a año tenemos que ser un poco más maduros en las cosas de Dios. ¿No le parece? Amén. No podemos quedarnos como niñitos espirituales. Tenemos que crecer, madurar. Efesios 13 y 14 dice que debemos crecer para llegar a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Amén. Qué importante que es crecer en el conocimiento del Señor para ser maduros en las cosas de Dios, porque hay un peligro si no quedamos como niños. ¿Cuál es ese peligro? Y en esta época del fin, más que nunca, ¿verdad? En los tiempos del fin, donde el mismo Señor Jesús profetizó que de dentro de la iglesia, ¿verdad?, que predica a Jesús, iban a salir falsos maestros incluso. El peligro es que muchos sean llevados, dice, como las olas y el viento. Tremendo. La imagen es clara, ¿no? Vieron que hay muchos videitos de chistes de personas que llegan a las orillas y de repente los agarran las olas y ¿qué pasa? Para acá, para allá, es algo, ¿no? ¿Y el viento? ¿Y el viento? Yo era una adolescente y una vez fuimos con una amiga acá a la iglesia a la feria de Villavierra, pero miren, en un segundo se desató una tormenta, un viento, que cuando quisimos acordar, yo estaba en una punta, ella estaba en la otra, agarradas de las varillas de las carpas. Impresionante. Entonces, hermanos, piense usted, cuántos cristianos, lamentablemente, que no crecen en las cosas de Dios, que no maduran. Entonces, aparece una doctrina nueva, aparece un cuento nuevo, o Dios no nos responde, y entonces decimos,
voy a buscar en otro lugar la solución, porque el problema es la iglesia a la que voy, porque Dios no me responde. No hay madurez ahí, no hay conocimiento de la palabra de Dios acerca de cómo Dios es y cómo Dios obra en nuestras vidas. Entonces tenemos que apostar a ser, apuntar, no voy a usar el término apostar, apuntar a ser cada vez más maduros en las cosas del Señor. Amén. Así que, hermanos, una meta, si están de acuerdo, para el año que viene, crecer como Jesús crecía. Pensar como Jesús pensaba. En Filipenses 2:5 dice: haya vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Es imposible vivir como Jesús si no pensamos como pensaba Jesús. Amén. Vivimos en función a lo que entendemos, a lo que pensamos. Entonces, y después actuamos. Por eso tenemos que pensar como Jesús. ¿Cómo vamos a pensar como Jesús si a veces no conocemos ni siquiera lo que Jesús enseñó cuando estuvo en esta tierra? Lo que Jesús habló. Tenemos que leer la palabra de Dios, los evangelios. Los evangelios. Lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conozca ahí a Jesús, a sus enseñanzas. Qué precioso. No es difícil esa lectura. Hay libros de la Biblia que son más complejos en cuanto a la narración y al contenido. Pero estos textos no. Leamos los evangelios. Recordemos todos los años quién es Jesús, lo que enseñó, lo que nos dejó para cada uno de nosotros. Hebreos 8:10 dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Qué precioso. Esto lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de venir a Jesús, capaz que conocíamos algún texto de la Biblia, pero ni nos acordábamos. O capaz que decíamos mitad texto de la Biblia y mitad un dicho que dice en el mundo, por ahí, ¿no? Pero cuando venimos al Señor y lo empezamos a buscar de corazón, el Espíritu Santo empieza esto: a tallar en nuestras mentes y en nuestros corazones su palabra. Amén, su palabra. Entonces, ante cualquier circunstancia, situación, viene esa palabra de Dios a nuestras vidas. Viene a nuestras mentes, a nuestros corazones, gloria a Jesús. Y entonces así pensamos como Jesús pensaba. Amén. Cuando nos enojamos mucho, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? No se ponga el sol sobre tu enojo. Cuando estamos en alguna situación media que no nos da paz ni tranquilidad, capaz que es Satanás que está ahí obrando para tentarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No den lugar al diablo. Amén. Y así tantas palabras del Señor que podríamos recordar. La palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, habite abundantemente en vosotros. Amén. La palabra de Dios es el alimento para nuestras almas. Amén. Es ese pan fresco que el Señor tiene siempre para cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué lindo es llegar a un lugar si nos invitan mucho más, ¿verdad? Y que haya abundancia. ¿Qué le parece? Cuando no hay abundancia y escasez, bueno, se come igual, pero si hay abundancia, qué cosa más linda, ¿no? Y así tiene que habitar la palabra de Dios en medio nuestro, hermanos, en abundancia. Por eso no nos cansemos nunca de escuchar la palabra de Dios. Si hay un texto que se está estudiando, que se está compartiendo y yo ya lo sé, no me canso. Abro mi corazón y digo: Señor, háblame una vez más a través de tu palabra. Amén. Recibo de ti en esta hora a través de tu palabra. Porque es ese alimento que dice el Señor que tiene que abundar entre nosotros. Que abunde la palabra de Dios, no tanto nuestras palabras ni nuestras conversaciones, que abunde la palabra de Dios. Amén. También podemos trazarnos como meta vivir como Cristo vivía. Y Cristo vivió en este mundo para servir. Dice la palabra de Dios: el Hijo del Hombre, en Mateo 20:28, no vino para ser servido, sino para servir. Y así tenemos que vivir nosotros. Amén. Estamos equivocados, somos inmaduros cuando pretendemos que estar todo el tiempo, ¿no?, atendidos, como si fuéramos un niño que no puede comer por su propia mano, no puede caminar solo. Al principio sí, pero después somos llamados a servir, a servir. Amén. Qué precioso. Vivamos como Cristo vivía. Hechos 10:38, miren lo que dice, qué precioso. Él, de Jesús está hablando este texto, anduvo haciendo el bien.
Qué lindo epitafio sería, ¿no?, para cada uno de nosotros cuando ya no estemos aquí. Fulano anduvo por este mundo haciendo el bien. Los hijos y las hijas de Dios tenemos que ser hombres y mujeres que hagamos el bien, que hagamos el bien. Amén. A todos, porque la palabra de Dios nos enseña que el bien es para nuestro prójimo, no solo para el que es hermano en Cristo, aunque mayormente bendigamos a los de la familia de la fe, dice la palabra, pero es para todos. Entonces, que podamos andar en este mundo haciendo el bien. Qué triste cuando a veces descubrimos que hay un cristiano que anda en vez de haciendo el bien, el mal, en su lugar de trabajo, en su barrio, en su familia. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que vivir como Cristo vivía, haciendo el bien. El Hijo del Hombre, Lucas 19:10, dice: ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este fue el propósito principal de Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito principal de tu vida y de mi vida, hermanos, como hijos de Dios? Lo mismo. Amén. Lo mismo. Es dar como Cristo daba. Y miren este texto precioso de la palabra de Dios, que es un fragmento nomás. Dice: entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se acuerda de ese episodio en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Allí en la sinagoga, Jesús observa, ¿no?, cómo los fariseos, los maestros de la ley, echaron allí las ofrendas y oraban elocuentemente, en voz alta, delante de todos. Y esta viuda que vio a Jesús, que capaz que nadie la vio, pero él sí la vio, dice que echó todo lo que tenía, porque no echó de lo que le sobraba, dice, sino de lo que era su sustento. ¿Y qué vio Jesús ahí? No vio la cantidad, vio el corazón de esa mujer. Y les enseñó a sus discípulos: ¿vieron? ¿Vieron? Y así nosotros tenemos que dar como Jesús daba, de lo que Dios nos da. Amén. De los talentos, de las capacidades que Dios nos dé, de las bendiciones materiales que Dios nos dé. No demos de lo que nos sobra, demos todo para el Señor. Amén. Si hablamos de la ofrenda, bueno, la ofrenda, que es lo material que nosotros traemos al altar, habla mucho también de nuestra madurez como hijos e hijas de Dios. Amén. Habla muchísimo, muchísimo. La ofrenda expresa lo que realmente pensamos en nuestra alma, cómo está siendo nuestra fe, amén, y nuestro amor al Señor y a la iglesia. Amén. Vivamos entonces como Cristo vivía, demos como Cristo daba y amemos como Cristo amaba. Un nuevo mandamiento les doy, dijo Jesús: que se amen los unos a los otros como se ha amado. Amaos vosotros también los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Amén. En esto se identifica realmente un cristiano. No porque diga yo soy cristiano, soy miembro de la iglesia tal, sino porque hay amor unos por los otros. Amén. Que Dios nos ayude a cada uno. Porque aún el Señor nos desafía a un paso más, y es que amemos aún a los que nos hacen el mal, que amemos a nuestros enemigos. Ahí sí, claro, que el mundo verá que hay algo en esa persona que lo define entonces realmente como un hijo de Dios. Y por último, los animo a que el año que viene también nos tracemos como meta a soportar como Cristo soportó. Amén. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Amén. A veces en nuestra vida cristiana y sirviendo a Dios vamos a tener que soportar cosas que no nos gustan, que no pedimos, que son ingratas, que no merecemos, que son injustas, pero nosotros tenemos que soportarlo por amor ¿a quién? A los escogidos, dice. O sea que tenemos que soportar todas estas cosas por amor a las almas, para que otros obtengan la salvación, como dice la palabra allí en 2 Timoteo 2:10, que está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, allí en 2 de Timoteo, tú pues,
Sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Amén. Soporta las aflicciones. Puesto los ojos en Jesús. ¿Se acuerda que lo recordamos este texto hace unos minutos? Hebreos 12:2. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante, ¿qué sufrió? La cruz. Sufrió, pero sabía que hay un gozo muy grande. La salvación de todo aquel que venga a los pies de Jesús. Amén. Y él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado, gloria a Jesús, a la diestra del trono de Dios. Amén. Hermanos, si logramos este propósito como cuerpo de Cristo y cada uno se esfuerza en lo particular y como cuerpo, el Señor va a hacer grandes cosas, seguirá haciendo grandes cosas. Amén. Crezcamos como Jesús crecía, pensemos como Jesús pensaba, vivamos como Cristo vivió, demos como Cristo daba, amemos como Cristo amaba y soportemos como Cristo soportó. Filipenses 3:12. Sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Sigo adelante, dígalo, sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren proseguir a la meta? ¿Cuántos van a seguir adelante? Bueno, pónganse en pie y díganle al Señor: yo sigo adelante, Jesús. Quiero ser imitador tuyo cada día un poco más. Ayúdame porque soy frágil, soy débil, me equivoco, soy pecador, ¿verdad? Mi carne, Señor, sea crucificada ahora, sea muerta.